Bueno, muchas gracias por estar acá. Abrimos este ciclo de este nuevo año 2019 con los seminarios, que este año serán cada 15 días, así que habrán jueves, alguna vez que sea necesario hacer un pensando harto, tendremos espacio ahí para realizarlo. Va a ser una actividad académica que nos va a convocar a todos o a casi todos, así que es como el único momento que nos vemos todos tan masivamente, así que ojalá podamos venir siempre todos. En esta primera sesión, agradezco a Luz que aceptó dar la primera sesión. Nuestra compañera Luz Baloyes Chávez dará el seminario Formación de maestros que enseñan matemática en contextos marginales, una revisión de la literatura. Gracias, Luz. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar en esta, es una conversación la que quiero tener, o sea, no va a ser una presentación magistral, sino que quería ensayar otra forma de interactuar en el seminario, y entonces después de pensarlo mucho decidí comentar con ustedes y recibir también ideas sobre un ejercicio investigativo que empecé hace algunos meses, y es revisar literatura, pero esta revisión de la literatura no es la que uno hace para escribir un artículo o para escribir un capítulo de la tesis de doctorado, de maestría, sino que tiene que ver con un ejercicio sistemático de identificar fortalezas y huecos en la literatura en relación con una problemática compleja del campo. Entonces, como ustedes ya saben, pues mi dolor de cabeza es la formación de maestros que enseñan matemáticas en contextos marginales, y entonces en el ánimo de entender exactamente qué es lo que el campo ha hecho frente a esta problemática, inicio este ejercicio de investigación. Entonces, una revisión de la literatura en el sentido en el que yo lo estoy planteando permite construir una mirada amplia, ¿sí?, y detallada sobre una problemática en particular. En este caso, a mí me interesa caracterizar qué es lo que en el campo se ha hecho sobre formación de profesores que enseñan en contextos marginales, porque en particular en relación con la formación docente, con la formación de matemática, con la formación de profesores de matemáticas, creo que es uno de las líneas de investigación en el campo más fructíferas. Es decir, hay muchos estudios, ¿sí?, que caracterizan ya sea metodologías o teorías o modelos de formación, ya sea de profesores en ejercicio o profesores que inician su proceso de formación. Entonces, pero en relación con este aspecto particular de lo que en Estados Unidos denominan Urban Mathematics Teachers, son profesores que enseñan en contextos que acá, por ejemplo, se denominan vulnerables, pero que en otros contextos, como en Europa, se denominan marginales. Entonces, digamos que este tipo de ejercicio permite construir, nos da una mirada detallada sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Se puede realizar con métodos cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Digamos, no hay una regla para realizar este tipo de trabajos de investigación, pero sí requieren un ejercicio minucioso para que podamos abarcar al menos un número significativo y representativo de los trabajos en el campo. Y permiten generar, o sea, ¿uno para qué realiza este tipo de trabajos? Pues porque permiten generar agendas de investigación, o sea, cuando podemos revelar exactamente qué es lo que falta por hacer o qué se ha hecho, y también permiten direccionar política pública con lo que se tiene hasta el momento. Entonces son bien importantes. Un ejemplo de estas revisiones de la literatura que cuando se utilizan métodos cuantitativos se denominan metaanálisis, ¿sí? Es por ejemplo, este trabajo, que es, en este caso se hace una comparación de estudios que analizan, ¿sí?, el desempeño de los estudiantes que toman cursos a distancia, ¿sí?, con los que toman cursos presenciales. Entonces, lo que hace este trabajo es utilizar métodos cuantitativos para, por ejemplo, contestar la pregunta de
de qué manera se relacionan, diferencian o se encuentran esos resultados de aprendizaje en esos dos ambientes distintos de aprendizaje. Este es un ejemplo de una revisión de la literatura que utiliza un método cuantitativo y por lo tanto se denomina un metaanálisis. Entonces, en el caso que a mí me interesa, pues hay dos, digamos, ¿cuál es el problema? Hasta ahora, ¿cierto? En una aproximación que es intuitiva y que es el resultado también de las lecturas que yo he realizado, hay una serie de elementos que emergen en la literatura y es que pareciera que se requiere un conocimiento especial para enseñar matemáticas en contextos marginalizados, que es distinto del conocimiento tradicional. Sí, entonces eso creo que ya lo he comentado en otras presentaciones aquí y hay unas preguntas entonces que yo me empezaba a formular. ¿Cómo se sustenta esta especificidad? Es decir, si es cierto que se necesita un conocimiento que es distinto del que tradicionalmente se modela en el campo, como el conocimiento pedagógico para la enseñanza, el trabajo de Boole, etcétera. Entonces, ¿cómo se sustenta la especificidad de ese conocimiento? Y también, ¿cuál es la naturaleza de ese conocimiento? Es un conocimiento que emerge, digamos, de la práctica, de la reflexión. ¿Cuál es la naturaleza? Y también la otra pregunta que emerge de mi lectura es ¿quiénes deben adquirir ese conocimiento? Es decir, solo son los profesores que se van a formar para enseñar en contextos donde hay estudiantes racialmente minoritarios, étnicamente minoritarios, por ejemplo, en instituciones a las que asisten niñas solamente o a las que asisten hombres solamente. Entonces, o es un conocimiento que deben adquirir todos los profesores independientemente del contexto en el cual vayan a enseñar. Y otro elemento que surge de una revisión intuitiva es de qué manera si ese conocimiento existe y puede ser, digamos, caracterizado y puede ser sistematizado, ¿qué tipo de experiencias se requerirían para formar a los maestros en ese conocimiento? Entonces, digamos que inicialmente estas son las dos grandes problemáticas, pero yo supongo que van a surgir en esta revisión otras. No sé si lo dijiste, pero ¿estás pensando en profesores, en la formación inicial de profesores? Ya voy para allá. Entonces, el objetivo de este ejercicio investigativo es documentar el conocimiento existente en el campo sobre la formación de los maestros que enseñan en contextos marginales. En particular, quiero caracterizar marcos teóricos, o sea, desde qué aproximaciones se han hecho estos estudios, cuáles son las metodologías, y aquí en metodologías hago una distinción, y es que son enfoques teóricos para considerar las prácticas de los maestros y el conocimiento, pero también qué tipo de experiencias son las que se le proponen a los profesores, es decir, cuáles son las formas de desarrollo profesional que se proponen para los maestros que enseñan en contextos marginales, y finalmente cuáles son los resultados relevantes. Entonces, el alcance, quiero que este ejercicio me permita identificar cuáles son las implicaciones para el campo, es decir, una agenda de investigación en relación con esta problemática, y también cuáles son las implicaciones para la formulación de política educativa, en particular para Chile, es decir, digamos, en la formulación de los resultados quiero hacer un enfoque en Chile, quiero centrarme en Chile. Siempre en estos ejercicios siempre se hacen desde una perspectiva teórica, y en los últimos meses mi acercamiento, después de haber pasado por algunas líneas del enfoque sociopolítico crítico de la educación matemática, he empezado a explorar los trabajos desde la perspectiva cultural, y en particular los de Stuart Hall, particularmente porque me interesa mucho el problema de la representación, es decir, cómo los profesores representan su práctica, ¿sí?, en un contexto en el cual se comunica un conocimiento que es de naturaleza cultural, como son las matemáticas. Entonces, digamos que esta aproximación me permite utilizar conceptos de una manera muy poderosa, pienso yo. Entonces, voy a utilizar como marco teórico esta aproximación. Y, digamos, los elementos principales que voy a tomar de esta aproximación cultural es la forma como se construyen significados sobre las prácticas de los maestros, el papel del poder en dicha construcción, es decir, cuáles son los elementos de carácter político que
le dan forma y configuran la construcción de significado sobre las prácticas de los maestros, el papel de las representaciones, y aquí digamos el papel de las representaciones es sobre la práctica y también y está atado a estos procesos de identificación, es la forma como los profesores se representan su trabajo, se representan ellos mismos o se identifican ellos mismos como maestros, y también las representaciones que construyen en relación con los estudiantes. Que pues en términos generales esa última parte tendrá que ver con los procesos de identificación que se dan en el campo. Y finalmente, un elemento que a mí me parece que es potente es el reconocimiento del carácter cultural y situado de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, digamos que con estos elementos que aquí los estoy dando de una manera pues muy general, digamos son los artefactos teóricos que me van a permitir organizar los estudios que revise y organizar los resultados también. Entonces, coherente con esta aproximación. Cuando está los procesos de identificación se refiere a la identidad del maestro, y no es el proceso de identificación como un subconjunto del papel de las representaciones. Sí. Es que para representaciones, por eso lo decía, estoy usando la representación como digamos como un concepto que va a permitir hablar sobre la forma como los profesores construyen imágenes, ideas, para su práctica, su quehacer, pero también sobre su papel. Y entonces por eso decía que estos dos, el papel de la representación y los procesos de identificación, están relacionados. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que estoy moviéndome de todo el discurso sobre la subjetivación y sobre la identidad desde la perspectiva de Foucault, y me estoy moviendo a algo más cultural. Pues Stuart Hall habla de la identidad cultural, y habla también de procesos de identificación antes que procesos de subjetivación. Entonces vamos a ver cómo me va con ese cambio. En relación con la metodología y coherente con la propuesta teórica, entonces voy a usar algo que se denomina la metaetnografía, y en particular esta perspectiva que es de Noblet y Hare, que es del año 1998, en particular porque se usa una aproximación interpretativa a, digamos, como una manera de sintetizar el conocimiento existente en un campo. Y entonces desde hace pues mucho tiempo yo valoro el ejercicio de interpretar antes que de describir o antes que de, digamos, de hacer deducciones e inferencias. A mí personalmente como investigadora me interesa es interpretar los fenómenos que se dan en el campo, y siempre la interpretación se hace desde un lugar, por ejemplo desde mi lugar como mujer negra, como por ejemplo extranjera en Chile, y también desde el lugar en el que se ubican las personas a las que yo entrevisto o con las personas con las que trabajo. Entonces siempre la interpretación se da digamos en conjunto, es una co-construcción, y en ese sentido es muy interesante porque digamos las personas con las que voy a hablar están en artículos, y entonces va a ser una co-construcción un poco extraña, pero de todas maneras digamos que el eje fundamental de una metaetnografía es que su eje es la interpretación, interpretar, ¿sí? Para sintetizar. Entonces la revisión de la literatura se hace con un fuerte énfasis en la interpretación, y es un examen crítico de una situación que en este caso es la formación de maestros que enseñan en contextos marginales desde múltiples perspectivas. También es una comparación sistemática de estudios de casos. Entonces en este ejercicio los estudios que yo considere van a ser ellos mismos estudios de caso, ¿sí? Esta es digamos una perspectiva que es desafiante y que también es muy interesante porque cada estudio puede considerarse como único, y por lo tanto en tanto un estudio de caso comparable. Entonces digamos que al final uno va a tener un múltiple estudio de casos en relación con la comprensión del fenómeno que me interesa. ¿Solo estudio de caso? No voy a elegir estudios en los cuales hayan estudios de caso, sino que cada estudio se considera como un estudio de caso del fenómeno que se considera. Cada estudio, o sea, cada paper es un estudio de caso. Sí. Es un caso. Es un caso.
Y bueno, es también, dicen estos autores, que es una forma de hablar del trabajo propio y compararlo con otros, y se puede pensar que la metaetnografía termina con una síntesis de trabajos etnográficos. Entonces aquí hay una definición de un trabajo etnográfico, no en un sentido, digamos, estricto como algunas veces se plantea lo que es una etnografía, sino que se considera aquí como una contribución etnográfica en tanto es un estudio interpretativo. Entonces, por ejemplo, esto de alguna manera nos va a eliminar cierto tipo de trabajos, por ejemplo, trabajos de orden cuantitativo, donde el ejercicio no necesariamente es de interpretar un fenómeno, sino de modelarlo en términos matemáticos y hacer una serie de inferencias. O sea, el mismo enfoque metodológico nos va dando también unos criterios de selección de los artículos que se van a considerar. Sí, yo tengo una pregunta desde la ignorancia. ¿Por qué, o sea, una etnografía supone que es un estudio en que el investigador se mezcla con el investigado en cierto modo, o el objeto? ¿Cómo puede hacer un metaanálisis mezclándote? En este caso, ¿cómo se hace un metaanálisis desde un punto de vista etnográfico? No lo imagino, ¿no? Sí, digamos que aquí, como dice en esta nota, digamos, lo importante es que los estudios que se consideren tengan un elemento fundamental, que es la interpretación, es decir, generalmente los estudios cualitativos, en los ejercicios cualitativos se utilizan técnicas etnográficas como son la observación participante, es decir, cuando yo me siento, por ejemplo, en educación, en el aula de clase, y observo lo que hace el profesor, y no necesariamente estoy participando, sino que estoy observando. Puede ser, por ejemplo, que yo ingrese a la sala de clase y además de observar y tomar notas, me voy por el salón y también establezco diálogos con los estudiantes para tratar de entender lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos estudios que contienen técnicas etnográficas, pero cuyo eje fundamental es interpretar el fenómeno, son los que van a ser considerados también. Y eso es lo que aquí se está considerando como etnográfico, es decir, en términos de un adjetivo. ¿Sí? Y entonces, digamos, parte del ejercicio de hacer una revisión de la literatura exhaustiva implica, por ejemplo, definir unos términos claves. Entonces aquí ya estoy entrando en un terreno que ha sido complicado, y es cuáles son las palabras o las frases que voy a usar para entrar a las bases de datos y buscar los documentos que me interesan. Entonces, digamos que un ejercicio inicial de donde salen estos primeros términos claves son artículos que son considerados en el campo de la educación matemática como hitos, como esos documentos a los que todos los autores remiten, y encontrar las palabras claves que ellos usan. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos usan Urban Teacher o Urban Mathematics Teachers. Entonces allí Urban se refiere, y eso me pareció muy interesante y caí en cuenta cuando vino Gabriel Kaiser, que no entendió cuando yo hablaba de Urban Mathematics Teachers. Es un término eminentemente gringo y se refiere a los sectores que históricamente se ubicaban en el centro de las ciudades, de las grandes ciudades, y que cuando fueron llegando, por ejemplo, inmigrantes latinos o comunidades negras, las personas de clase media y mayoritariamente de raza blanca se fueron moviendo hacia afuera, hacia lo que se denominan los suburbios, y se quedaron entonces en el centro, en lo urbano, las comunidades pobres y de minorías raciales y étnicas. Entonces, digamos que este término se usa para referirse a esos lugares, ¿sí? Entonces, en este caso, ese es un término clave. También, añadiéndole education, hay otros elementos que permiten, digamos, conectar con la formación de maestros en contextos marginales, como son justicia social, equidad,
La otra palabra clave que estoy utilizando es contextos marginalizados y estudiantes minoritarios. Entonces allí hay una serie, digamos, de términos que hacen alusión a la formación de maestros en contextos marginales. Tengo una pregunta. O sea, dos preguntas. Una es una realidad que se ha ido agudizando, y de hecho lo dicen también los resultados, es lo que pasa en Francia, ¿ya? Y en Francia hay, especialmente en los suburbios, viven las personas marginalizadas de distintas etnias que han llegado, y hay también un fenómeno como el Urban Teacher. La pregunta es si hay literatura francesa sobre el tema. Ya, esa es una pregunta. Y si hay algún tipo de literatura en Asia sobre el tema. Ya, entonces esa es una muy buena pregunta. En Francia, por ejemplo, esa sería una limitante de esta revisión, ¿sí? Yo voy a revisar artículos en inglés y en español. No voy a revisar artículos en francés, seguramente podrían existir. Pero los franceses también escribirán en inglés, ¿no? Pero fíjate que ellos tienen sus propias revistas y publican allí. Sí, hay unos franceses que están publicando en inglés. Han aprendido que viven en el mundo. Hay unos franceses que están publicando en revistas de educación matemática en inglés, pero no son en estos temas, o al menos yo no los he visto. Bueno, entonces la forma como se organizan esos términos, por ejemplo, es en estas combinaciones, ¿no? Digamos que allí presento algunas de las combinaciones en las cuales se ingresan a las bases de datos para buscar artículos. Otro elemento de la metodología es la búsqueda de los documentos. Entonces, en un primer momento estoy utilizando las bases de datos en inglés, sobre todo ERIC, que es la más robusta en términos de artículos en educación. Google Scholar, escribí Google mal, bueno, Google Scholar. Luego están las bases de datos en español como Redalyc, Funes, está Dialnet también. El tercer momento es buscar en las principales revistas en educación matemática, como Jeremy, Educational Studies, el Journal of Mathematics Teacher Education, CDME, bueno, todas estas, y luego revistas alternativas en educación que también abordan temas de, digamos, de equidad, justicia social, marginalización, etcétera, como son el Urban Education Journal, Urban Review, Race, Ethnicity and Education, etcétera. Todas estas series de revistas alternativas que no necesariamente tienen un foco en educación matemática, pero en las cuales es posible encontrar, y ya lo he hecho, artículos que se relacionan con la educación matemática. Y voy a utilizar finalmente esta técnica de snowball, que quiere decir que reviso de artículos que son claves las referencias bibliográficas y selecciono artículos claves allí. O sea, es otra forma también de encontrar artículos relevantes para esta técnica, para este trabajo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hice utilizando la base de datos ERIC desde la universidad, utilicé el primer descriptor, que fue Urban Mathematics Teachers, y entonces un elemento clave es que le pedí que solo me buscara en revistas que fueran peer reviewed, o sea, no ni tesis, ni capítulos de libro, ni revistas malas, sino revistas prestigiosas, y solo me salieron 7 artículos. ¿Tú buscas solo en el título? Bueno, y entonces busqué en los descriptores. O sea, fíjate los descriptores que salen: Mathematics Teacher, Urban Schools, etcétera, en este lado de acá. ¿Y cuáles son las palabras clave normalmente? Entonces, keywords. Sí, keywords. Entonces acá, por ejemplo, la búsqueda es una búsqueda sencilla. La búsqueda avanzada de la que está hablando Pato no la hice acá, solamente ingresé estos 3 descriptores y salieron solo 7 artículos. Entonces, y fíjense que de los 7 artículos hay unos que no necesariamente serían de mi interés. Por ejemplo, ¿sí? Barreras de integración tecnológica. No creo que ese vaya a ser, ¿cierto?, un artículo necesariamente que me interese. Mi sensación inicial fue
hay muy poca literatura o estos descriptores no son lo suficientemente robustos para una búsqueda arrojar unos resultados importantes. Cuando uno cambia los descriptores, por ejemplo, quité matemáticas y dejé solamente Urban Teacher Education, entonces salen 101 artículos. ¿Ya? Entonces eso también es un indicador de que pareciera ser que en relación con el campo de la educación se ha hecho o sea, hay mucho más trabajo que en el campo de la educación matemática. Eso, por ejemplo, es un elemento para tener en cuenta en las búsquedas más refinadas que voy a hacer. Bueno, entonces todos estos documentos lo que hago es guardarlos en Zotero, que es la primera, digamos, el primer paso siempre es hacer las búsquedas en las bases de datos, guardar los artículos y ahora sí vamos a proceder. El segundo paso es hacer ya la lectura minuciosa para empezar a descartar y empezar a considerar los que van a ser parte del ejercicio de investigación. Entonces también, digamos, en ese proceso se elaboran unos criterios de inclusión. ¿Cuáles son los artículos que voy a incluir? En este caso, estos son los primeros 6 criterios, pero también a medida que voy encontrando, que voy haciendo las búsquedas, voy refinando también estos criterios, pero inicialmente voy a considerar solo estudios de tipo cualitativo, estudios empíricos. O sea, aquí no me interesan, por ejemplo, artículos de opinión, ni artículos de, digamos, que se enfoquen en una problemática en particular sin que presenten una investigación en el campo. Entonces, empíricos. Internacional aquí, entonces, por ejemplo, en tanto las bases de datos, bueno, y los términos que uso son, por ejemplo, en contextos, utilizando términos que son familiares en Estados Unidos y también en países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, ¿sí? Entonces es una búsqueda que, digamos, el criterio de inclusión también es internacional porque podría reducirlo, por ejemplo, solo a Estados Unidos. Pero lo que me interesa es ofrecer como una mirada mucho más amplia. Entonces voy a considerar todos los artículos que salgan, ¿sí? A nivel, digamos, sin tener en cuenta el país de origen. Y bueno, y la ventaja también es que voy a incluir artículos en español que estén en el rango de la primaria. Entonces no me interesa procesos de formación de maestros que enseñen en universidad, ni en college, nada de eso. Solamente van a hacer ejercicios en la básica, en que la enseñanza de las matemáticas en contextos marginales es el foco. ¿Señor? ¿También secundaria? Sí, es secundaria, K12, desde preescolar hasta el grado 12. Enseñanza de las matemáticas, bueno, que el foco sea ese, no que sea como el fondo, sino que el foco es enseñanza de las matemáticas en estos contextos y que se centren en la formación de maestros en ejercicio. Entonces, para responder tu pregunta, no voy a considerar digamos, formación inicial. Ya encontré algunos artículos, pero digamos que esos como que no, hasta ahora. Pero vamos a ver si con el tiempo también es posible hacer esa inclusión dependiendo de lo que vaya encontrando. Entonces digamos que este es un resumen, ¿cierto?, de la metodología. Entonces en una primera fase están la búsqueda en las bases de datos y en las revistas, y van a resultar unos artículos posibles. A esos artículos le vamos a aplicar los criterios de inclusión y van a haber entonces una reducción en el número de artículos a considerar, y a partir de allí en la tercera fase entonces viene la identificación de las categorías y temas de acuerdo con el marco teórico, y ya el producto final, que es, digamos, el artículo donde se presenta la síntesis de la literatura. Entonces, digamos que allí está como como las fases, y esto espero que se tome más o menos un año, ¿cierto?, en producir el artículo. Yo espero tener entre 90 y 60 artículos para analizar, digamos, para hacer el análisis en detalles. Es como el número que estoy considerando por lo que estoy encontrando. Adicionalmente, fíjense que no estoy considerando capítulos de libro, ¿sí?, que sería también, digamos, otra fuente importante de este tipo de trabajos, pero no los voy a considerar todavía. Digamos que en los criterios no los he considerado. Entonces vamos a ver
dependiendo de lo que vaya encontrando también, voy a ir modificando los criterios. Entonces, una forma en la que estoy codificando la información es en este cuadro. Leo el artículo, ¿sí? Y identifico estos 6 elementos que son claves, que son el marco teórico, las preguntas de investigación, quiénes son los participantes y algo que me interesa muchísimo es cuál es la forma del desarrollo profesional que se propone. Sí, eso me parece que es fundamental, es decir, cuáles son las formas de las experiencias de aprendizaje que se le están proponiendo a los profesores, la forma como se recolectaron los datos y los resultados. Y en esta parte de acá, digamos, hago comentarios de cosas que me llamaron la atención y que no los voy a clasificar en ninguno de esas columnas. Entonces, por ejemplo, este de Rubel y Chu, que es muy interesante, ¿sí? Que está en el GMT, trabaja con algo que es una teoría que es muy fuerte en Estados Unidos, que es la pedagogía de las matemáticas culturalmente relevante, ¿sí? Y una construcción que ellos llaman CureMap, que quiere decir, se me olvidó qué quiere decir, no recuerdo. Bueno, entonces ahí está, digamos, la descripción de los principales elementos del marco teórico. Las 2 preguntas de investigación que ellos plantean, en el caso de este estudio eran 14 profesores de secundaria y escuelas, y las escuelas que eran el foco de la investigación asistían mayoritariamente estudiantes negros y latinos, y entonces la forma, por ejemplo, del programa de desarrollo profesional. Este estudio duró 2 años, entonces fueron lo que ellos denominan los institutos de verano, entonces 5 días de institutos de verano cada año, un día completo de un seminario en el otoño, reuniones, entre 12 y 15 reuniones en la escuela, y y también lo combinaban con, digamos, los tópicos conectados o los temas conectados con ese CureMap. ¿Sí? La recolección de los datos fue cuantitativa y cualitativa, ese fue un estudio mixto, también con observaciones de clase y notas de campo. Y los resultados es que solamente 2 de los profesores implementaron los elementos claves de la propuesta que ellos estaban implementando. Entonces, digamos que a cada artículo le voy a hacer esta ficha inicialmente, que también es objeto de modificación de acuerdo con las cosas que vaya encontrando. Entonces hay unos primeros resultados, pero digamos que como los elementos que he venido observando. ¿Cuántos artículos lleva? Tengo 160 en estos momentos. No, pero que ya has mirado. Que he mirado 30, apenas. Una pregunta. Ajá. ¿La temática es más o menos nueva en el? La temática es... En educación matemática apenas se está publicando sobre eso. O sea, apenas está publicando el artículo. Por ejemplo, en la primera búsqueda que hice puse desde el 2000, pero después hice una búsqueda sin restringir los años y encontré uno de 1998, ¿ya? Desde algo que es perspectivas multiculturales, pero hablaban de formación de maestros, bueno, pues ese es el más viejito. Entonces, en los primeros resultados hay dos tendencias fuertes. Yo digo 2 tendencias, y es que el desarrollo profesional de los profesores en contextos marginales o asume un modelo clásico, y cuando digo clásico es los profesores van a una charla o a un taller de un día de duración, ¿sí? O hay modelos que apelan al conocimiento del contexto y están hablando de sacar al profesor de la institución escolar, ¿sí? Proponerle experiencias en donde conozcan la comunidad de los estudiantes, dónde viven, qué hacen, qué prácticas matemáticas desarrollan, para con base en ese conocimiento construir tareas y problemas, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, sacar al maestro literalmente de la institución escolar. Y hay un tercer enfoque que es un modelo mixto, que combina, digamos,
el modelo clásico, elementos del modelo clásico con este otro modelo que es el que está tomando como fuerza, al menos en los documentos más recientes, 2013, 2014, es que se está empezando a apelar a este nuevo modelo de formación para maestros que enseñan en contextos marginales. Entonces les voy a dar un ejemplo de los dos modelos. El primero, este es del 2013 y hay un elemento aquí clave que es enseñar matemáticas para la justicia social. Ese es digamos, un tipo de propuesta para trabajar con los maestros en contextos marginales. Entonces, en este caso, por ejemplo, el marco teórico es enseñanza de las matemáticas para la justicia social, que apela, digamos, a usar las matemáticas para entender problemáticas que afectan directamente a los estudiantes. A eso se le llama, en términos muy generales, enseñanza de las matemáticas para la justicia social. Y entonces la pregunta de investigación en este trabajo, pues cómo fortalecer las prácticas de los maestros, pero con énfasis en esto, en la enseñanza de las matemáticas para la justicia social. Los participantes fueron 8 profesores de distintos antecedentes sociales y raciales, y la forma de intervención es tradicional en el sentido de que era un curso en una universidad. O sea, lo que hizo Tonya fue crear un curso en la universidad para profesores en ejercicio que querían hacer una maestría, y entonces les ofreció un curso inicial que luego podría ser validado como parte del programa. Entonces era un curso de 15 semanas y tenía un modelo que era fundamentalmente leer artículos sobre el tema, sobre qué era la justicia social, cómo se hace la enseñanza para la justicia social, etcétera, y luego la práctica, es decir, en esta dualidad jerárquica entre la teoría y la práctica, primero la teoría y luego la práctica. Entonces discutieron artículos sobre el tema durante esas 15 semanas y también se sacó un tiempo para diseñar una tarea, un conjunto de problemas. Los profesores fueron, las implementaron, algunos se grabaron, vinieron, discutieron, entonces adquirió más o menos un formato de lesson study. Pero digamos que es en esencia el modelo tradicional de formación, ¿sí? Se filmaron las sesiones del curso universitario, las clases de los profesores y se hicieron entrevistas en distintos momentos del programa. Entonces los resultados es que, por ejemplo, cuando se habla de justicia social, siempre se habla de temas de racismo, discriminación por género, etcétera, etcétera. Entonces los profesores, un elemento clave es que los profesores se negaban a tratar temas sensibles en relación con las identidades de los estudiantes. Por ejemplo, si tenían que ver con la raza o con el género, se negaban a hacerlo, ¿sí? O sea, a pesar de que habían situaciones de discriminación racial y por identidad de género en las instituciones escolares, los profesores decían que esos temas eran demasiado sensibles para ser direccionados con los estudiantes. Entonces, digamos que en ese sentido, pues hay digamos, de alguna manera hay un fracaso en el proceso mismo, si uno lo que quiere es tocar esos temas como parte del discurso de la justicia social. Y entonces recomienda la autora la importancia de construir experiencias de aprendizaje en donde los profesores tengan la oportunidad de conocer los contextos en los que viven los estudiantes como una manera de, digamos, bajar la guardia sobre la discusión, digamos, para abordar estos temas que son para ellos sensibles. Entonces, digamos, este es un modelo, un ejemplo de un estudio que yo clasificaré en el primer modelo, que es, digamos, la forma de intervención, la forma de desarrollo profesional es tradicional, un curso donde se leen documentos y ya. Tenías 3 categorías. Sí. ¿Cuál es la tercera? Mixta. Esta es mixta. Pero podría ser distinta. Sí, podría, pues, sí. Entonces, esta, por ejemplo, es mixta, esta es del 2009. Y ella es de las investigadoras que está, digamos, trabajando sistemáticamente para imponer estas experiencias fuera de la institución escolar. Entonces, el marco teórico fundamentalmente es otra vez la pedagogía culturalmente relevante y algo que se llama Funds of Knowledge, que quiere decir construir sobre las experiencias culturales, personales, raciales y de género de los estudiantes, es decir, entender que el estudiante es un sujeto con múltiples identidades que hacen parte de su experiencia personal y que sobre esas experiencias es posible construir conocimiento matemático.
Entonces, digamos, esta es una propuesta súper vieja que ahora está tomando mucho impulso en el campo de la educación matemática. Ella trabaja sobre estos tres y sobre la idea del grupo de estudio profesional, que es, digamos, también una forma de entender cómo se construye conocimiento, cómo los humanos construyen conocimiento. Entonces, esta investigación trabajó con 6 maestros de primaria y preescolar y ella presenta aquí un estudio de caso de la profesora de preescolar. ¿Sí? Los maestros de su estudio son todos blancos y de clase media que enseñan a estudiantes diversos, especialmente estudiantes negros e inmigrantes, y en inmigrantes tienen latinos y tienen asiáticos, bueno, es allí una mezcla. Entonces, a mí por ejemplo, este estudio me encanta, me parece súper bonito. Ella presenta el estudio de caso de la profesora de preescolar y lo que hace es diseñar la forma de intervenciones durante 6 meses, son 12 sesiones y las sesiones tienen 2 horas, pero ahí ese solo es, digamos, el momento del encuentro, porque los profesores tienen que realizar un estudio de caso de un estudiante que ellos quieran conocer mejor. Entonces usa una técnica que es el shadowing, que es seguir al estudiante por los distintos espacios de la institución escolar para tratar de capturar qué le gusta, cómo interactúa con los demás, cómo lo posicionan los demás. Pero también, ¿sí?, los profesores y la investigadora se reúnen con los padres de familia de los estudiantes. A los padres de familia les dan cámaras para que ellos, digamos, registren hobbies de los estudiantes, las cosas que no les gustan, lo que los pone triste, momentos en que usan las matemáticas, y se reúnen con los padres de familia para conversar con ellos sobre esas experiencias. Entonces, digamos que lo que hay es una construcción de un conocimiento sobre el estudiante que es distinto, que es sobre cómo aprenden matemáticas, pero también sobre desde qué prácticas y desde qué experiencias que ellos tienen es posible construir ese conocimiento. ¿Sí? O sea, no es solo conocimiento sobre cómo mentalmente procesan las matemáticas, sino también cómo las viven. Entonces, para mí este es un ejemplo de, digamos, un curso, un programa de formación que es tradicional en el sentido de que están reuniéndose, están leyendo documentos también, pero que están saliendo de la institución de alguna manera, ¿sí?, a través de esos registros y esos encuentros con los padres de familia. Entonces, se filman las sesiones, tanto de las reuniones con los profes, como de la preparación que cada profesor hace para presentar su estudio de caso. Entonces, a esas sesiones el profesor va y presenta a su estudiante: este es mi estudiante, esto es lo que le gusta, esto es lo que no le gusta, yo lo voy a interactuar de esta manera, él tiene estas dificultades en el salón, ¿cómo podemos resolverla? Entonces allí también hay una interacción, ¿cierto?, con todos los profesores para, digamos, apoyar el desarrollo de un estudiante que podría tener dificultades en la clase. Se hacen entrevistas y también los profesores llevan un diario durante los 6 meses. Entonces, en los resultados, una de las conclusiones es que este tipo de experiencias permiten conocer mejor a los estudiantes, que, digamos, es una de las premisas de este movimiento, que indica que los profesores que enseñan en contextos marginales necesitan un conocimiento distinto. Pues ese conocimiento distinto, una de las líneas es conocer mejor a los estudiantes digamos, en términos personales, culturales, comunitarios, etcétera. Entonces es un conocer al estudiante más allá de cómo aprende matemáticas, sino también, digamos, es una forma de humanizar al estudiante, ¿no? Y también, que me parece muy importante, es que los programas de formación deben centrarse en aspectos relacionales de la enseñanza, es decir, no solo en un elemento aislado, sino entender que la enseñanza es digamos, una práctica compleja donde emergen distintos elementos justamente por la complejidad, y que es necesario tener en cuenta las relaciones entre ellos al momento de formar los maestros. Entonces, digamos que son 2 modos distintos de hacer intervención con maestros que enseñan en contextos marginales. Eso es. Por ahí voy. Gracias, Luz. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
sugerencia. Una pregunta. Desde lo que escucho y lo que me presenta, ¿en qué medida, por ejemplo, este concepto del urban, que tú contabas lo que implicaba son movimientos finalmente sociales que responden a condiciones culturales específicas de esa realidad? ¿Y en qué medida esta diferencia de artículos finalmente responde a situaciones culturales muy específicas unas de otras? Por ejemplo, que el concepto de estudiantes vulnerables puede ser distinto a lo que implica ser marginal. O sea, hay que tener una mirada epistemológica de todos los ámbitos. Entonces, ¿en qué medida esta revisión de literatura también puede dar cuenta o no puede dar cuenta de cómo finalmente estos fenómenos responden a situaciones contextuales específicas? Sí. El mundo también, o sea, sería lo... Ese es un muy buen punto, yo no lo había pensado, pero sí, creo que podría ser, es decir, si entiendo lo que tú estás diciendo, marginalidad, por ejemplo, puede entenderse de una manera, digamos, tiene elementos culturales y puede ser distinto en distintos espacios, distintas sociedades, sí, o sea, no lo había pensado, fíjate, pero creo que es importante ponerle un foco allí porque justamente, digamos lo que decía en términos con la palabra urban, o sea, no tiene sentido, por ejemplo, en Alemania esa palabra no tiene ningún sentido, mientras que tú en Colombia si hablas del estudiante, si yo hablo de profesores que enseñan en contextos urbanos, van a pensar que es en la ciudad, y me imagino que aquí también. Y aquí usan es la palabra y aquí usan la palabra vulnerabilidad. Por ejemplo, hoy visité una escuela en un sector, una escuela vulnerable, y yo, esta es una escuela vulnerable. O sea, como que mi idea de... yo asocio vulnerabilidad con la marginalidad y mi marginalidad está atada a mi experiencia en Colombia. Y yo digo, no, esta no es una escuela, o sea, vulnerable, ¿sí? Es distinto. Entonces, sí, yo creo que ese es un punto que no había pensado, pero que es importante considerar. No entendí la pregunta. Realmente esos estudios se sitúan desde una concepción de lo marginal vulnerable. Lo que busca Volviendo a Hacer Luz es un recorrido de esos estudios. Entonces el problema sería que si cada estudio entiende de una forma lo vulnerable marginal, hasta qué punto son comparables. Sí, batería saliendo de la... Claro, sí. Cuando habla de profesores que trabajan en ambientes marginales, ¿se refiere a que toda la escuela es marginal? ¿O puede ser que alguna parte de la población de la escuela lo sea? Por ejemplo, estaba pensando en estudiantes con necesidades especiales, están fuera de esto. No están acá, ¿no? Sí. Mayoritariamente. Yo creo que son estudios en donde el salón o la institución escolar, la mayoría de los estudiantes pertenece a uno de los, digamos, de las definiciones de marginalidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de por ejemplo, aquí en Chile, que los niños con necesidades educativas especiales los ubican en salones regulares, que es un caso especial porque, por ejemplo, en Estados Unidos lo sacan, ¿no? Acá también lo sacan, ya. O la mayoría de veces lo sacan. Sí, no, yo no... No es o sea, no lo que estás buscando no está en ese ámbito. Que puede ser marginalizado, pero no estás hablando de aquellos que tienen necesidades especiales. Sí, ese es otro elemento a considerar. Yo tengo una pregunta. Tendrá que verlo. No, es simplemente que si te has topado hasta el momento con algún artículo que de cuenta de experiencias un poco más masivas de cambio más masiva digo, no sé, por 5 escuelas o un ¿cómo se llama? Un distrito donde se ha aplicado alguna técnica o solamente lo que has encontrado hasta el momento son estudios súper específicos de investigación donde se hace un análisis de casos o poquitos profes con una cierta intervención. No, en Estados Unidos está el estudio que es clásico, y se me acaba de olvidar el de Frank y Carpenter, que es Cognitive algo. No recuerdo el nombre, pero ellos trabajaron en distintos distritos de Estados Unidos con profesores en contextos marginales. Fue una intervención de 5 años y lograron transformación de prácticas, Cognitive Guided Instruction.
CGI, es el nombre de la propuesta. Una metodología por un tiempo largo. 5 años. En distintos distritos. Con hartos profes. Sí, hartos profes. Tanto, pero... y en algunos distritos habían estudiantes, digamos, por ejemplo, mayoritariamente negros, en otros mayoritariamente latinos, en otros había una combinación. Y ese estudio es muy famoso por los resultados que se produjo. Y entonces está el trabajo de Smith y Stein sobre, por ejemplo, tipos de preguntas y tipos de tareas, sale de allí. Es, digamos, uno de los resultados de ese trabajo. Ese es el clásico en Estados Unidos. Pero por ejemplo... Un artículo interesante de conocer en el seminario. Que sí es clásico. Sí, es clásico. Sí, es clásico. Sí. Que desarrollo profesional. Sí, esos son los clásicos. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el foco solo en matemática? Porque incluso cuando hiciste la revisión bibliográfica, cuando borras la palabra matemática aparecían muchos más. Detrás de eso hay como una inquietud tuya de que hay alguna diferencia en las herramientas que debe tener un profesor para enseñar matemática en contexto vulnerable versus enseñar otras cosas en ese mismo contexto. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, aquí en estos momentos, hoy, abril 11, a mí me causa mucho ruido la idea de que se necesite un conocimiento especial para enseñarle a estudiantes matemáticas a estudiantes marginalizados. A mí eso me hace mucho ruido. O sea, yo tengo muchos problemas con esa idea y parte de mi motivación por hacer este trabajo es para rebatir un poco esa idea o para convencerme yo misma de que realmente sí es necesario. O sea, yo creo que más que un conocimiento, lo que se necesita es, digamos, un trabajo sobre la forma como los profesores, voy a decirlo así horrible, deshumanizamos a los estudiantes. Sí, es que de alguna manera cuando el estudiante entra al salón de clases solo lo vemos como un niño que necesita aprender matemáticas y nos olvidamos que tiene unas experiencias de diversa naturaleza, sí, que también median en su forma de aprender matemáticas. Entonces, como que no es un conocimiento distinto, sino que es la aceptación de la humanidad de los muchachos. Yo no sé si es un conocimiento distinto, pero me parece que, digamos, ponerle, ya es complejo hablar del conocimiento sobre el contenido, el conocimiento especializado sobre el contenido, el conocimiento sobre el pensamiento de los muchachos, para que sigamos poniéndole más nombres y más nombres y más nombres. Entonces como que eso de buscar ese conocimiento, sí, porque quizá está detrás de una cuestión más genérica. Sí, entonces, pero sigue siendo matemática, pero tiene que ver con mirar al otro, sí, que se miren los otros. Sí, entonces como que el ejercicio, digamos, mi propósito en el fondo con esta revisión de la literatura es rebatir un poco esa idea de que se necesita un conocimiento adicional. A lo mejor me convenzo de que sí, digamos, un resultado de esta revisión puede ser de que al final uno diga no, sí, o sea, estos estudios están apuntando a que es necesario un conocimiento que es distinto. A lo mejor uno lo puede rebatir. Es un poco como más específico, más práctica. De los como artículos que ha revisado, de que está hablando de que hay algunos exitosos o como ciertos estudios más exitosos, ciertos métodos más exitosos. Hay ciertas prácticas o principios que parecen que fueran buenos o aplicables para contextos marginales, cosas que más o menos han funcionado, por ejemplo. Este de Food, hay otro artículo del 2013 creo, donde ya hace seguimiento de estos profesores. Y entonces, por ejemplo, corrobora que las experiencias fuera de la escuela son importantes para los maestros que trabajan con estudiantes en contextos marginales. ¿Experiencias como eso del padre, algo así? ¿Cuál era la experiencia que fue? Esa experiencia consistía en seguir al estudiante, conocerlo en contextos por fuera del salón de clase y también conocer a través de, digamos, la interacción con los papás, gustos, miedos, prácticas matemáticas, como otro tipo de, digamos, es una mirada distinta de solo la del estudiante, sino que es una mirada también sobre las otras dimensiones de ese estudiante. Y hablaban un poco cómo llevaban ese conocimiento del estudiante, de conocer mejor al estudiante, cómo lo llevaban mejor a la clase de matemática cuando iban de vuelta. No te entiendo. Es que se supone que este conocimiento del estudiante fuera del contexto de clase era algo que le aportaba a ellos en sus prácticas como docentes. Sí, porque a partir de otra forma, como este conocimiento
que tengo fuera de la sala de clase, después lo vuelvo a mi sala de clase para... Sí, ellos lo que hacían es que esa parte creo que no la dije, pero con base en las reuniones, cuando cada uno presentaba su estudio de caso, construían, digamos, identificaban entre todos elementos que puedan ser de interés para elaborar tareas matemáticas significativas para esos estudiantes, para todos, pero incluyendo, digamos, particularmente ese estudiante. Entonces, por ejemplo, si a los niños les gustaba básquetbol, ¿sí? Entonces era como considerar ese tipo de experiencias para construir actividades matemáticas relacionadas con la numeración, etcétera, etcétera. O sea, como tener en cuenta las experiencias de los muchachos para eso. Entonces, por ejemplo, yo todavía me pregunto, porque yo creo que es difícil, ¿cierto?, cómo identificar prácticas matemáticas específicas. Yo creo que eso es posible si uno es un profesor de Estados Unidos que es blanco, clase media, y tiene estudiantes que son, no sé, de Asia, de América Latina, donde hay formas distintas, no sé, de dividir o de contar, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, sí, como que una práctica matemática muy particular, pero yo todavía no sé cómo sería por ejemplo, si yo soy chilena y mis estudiantes son chilenos, pero son de estratos de clase baja, que son pobres, que vienen de sectores marginalizados allí, ¿cómo identificar prácticas matemáticas específicas? Yo eso todavía lo tengo, así entre en remojo, todavía no sé. Estaba acá, sí. O sea, yo tengo un concepto que me hace ruido de alguna forma, que yo creo que va un poco alineado con lo que dice Rodrigo. O sea, aparte de haber muchas formas de marginalidad distintas que responden a contextos particulares, como que de alguna forma también la marginalidad dentro de cada uno de esos contextos es como relativa, digamos. Es como, por ejemplo, tú bien lo dijiste, ir a un colegio acá, que nosotros a lo mejor llamamos vulnerable, versus un colegio que llaman vulnerable o marginal, no sé, en Colombia, como tú dijiste, a lo mejor son poco comparables, digamos, como este mismo colegio que llamamos vulnerable, a lo mejor allá no lo sería, digamos. Entonces, ¿cómo medir eso, digamos? ¿Cómo de alguna forma normalizar por la evaluación de marginalidad que tiene cada lugar? Me parece muy complejo, digamos, sí, para poder comparar. Sí, esa es, digamos, un buen punto que hizo el Rodrigo. Yo lo que pienso es que como es una metaetnografía, y a mí no me interesa ni medir, sino que es sobre todo, digamos, poner a dialogar esos trabajos. Una de las cosas que podría decir justamente, y ahora voy a ponerle mucho cuidado, es cómo se ve allí la marginalidad y la vulnerabilidad. Sí, o sea, ese es, por ejemplo, es un aspecto que yo no había tenido en cuenta. Y sí, o sea, que pienso que es importante. O sea, porque yo creo que no se trata de decir si es más vulnerable o menos vulnerable, o más marginal o menos marginal. Si, por ejemplo, uno considera que el espacio social es, digamos así, curvo, ¿cierto? Y que yo en un momento dado, en este momento del espacio, estoy ubicada acá arriba porque estoy, por ejemplo, con un grupo de mujeres negras y yo soy la que tengo un doctorado, entonces eso me posiciona de una manera distinta que si yo estoy en una sala totalmente llena de mujeres blancas, clase alta, ¿sí ves? Entonces, digamos que no solamente es en términos de, o sea, que es complejo eso de la marginalidad y de la exclusión. Es como relativo, de alguna forma es como cuando uno va al doctor y te hace un examen de dolor, digamos, como que alguien te puede pinchar y alguien siente que ese es dolor 3 y para él es lo que tú estás midiendo, digamos. Para él es un dolor 3 y no hay por qué no creerle que es un dolor 3, que para otra persona puede ser un dolor 8, digamos, y también está bien, digamos, o sea, entender de alguna forma que la marginalidad va a estar muy influenciada por de alguna forma el contexto mismo donde está. Sí, ese es un punto complejo. Para un artículo que estamos terminando con la Lisa, con los datos del 2016, estamos analizando el caso de un estudiante negro inmigrante, ¿no? Y entonces haciendo un análisis histórico de la población negra en Chile, ¿sí? Nosotros nos encontramos con que ser negro inmigrante en Chile no es una categoría, o sea, es una categoría de marginalidad, somos marginales, pero hay niveles de marginalidad, porque por ejemplo, cuando a mí me confunden con una haitiana, ¿sí? Cuando yo digo soy colombiana, no, tú eres colombiana. O sea, es como si en esa categoría que es negro inmigrante hay una
otras categorías, ¿cierto? Que posicionan, por ejemplo, a los haitianos y a los dominicanos, si uno piensa en una escala como más bajos. Sí, si tú eres un negro de Venezuela, un negro colombiano o un negro gringo, tienes otro estatus. Entonces digamos que eso de la marginalidad es complejo. Es un asunto que es complejo. Medir y no es medir, pero es pensar un poco eso de la marginalidad. Hay que dar una justificación, un argumento, algo que construir que todavía no sé si es muy claro, al menos para mí, digamos. No, para mí tampoco. Gracias, Rodrigo, por poner ese punto. Una primera comentario que apoyo la última conversación es que normalmente los chicos y las chicas extranjeras, diría de Colombia y Venezuela, dentro de sus cursos no son tan marginalizados. De hecho son los que salen adelante, no sé si son los que salen, pero muchos de ellos son capaces de salir adelante. Y, por ejemplo, ayer vimos ningún chileno se atrevía a subir, y este cabrón se subió y habló, ya improvisó. ¿Te fijas? O sea, es muy complicado. Sí. Quería decir otra cosa que tiene que ver con si tú tienes un estudiante en un liceo con alto nivel de vulnerabilidad, que es como que se tiene en Chile, el nivel de vulnerabilidad o el índice de vulnerabilidad. Ya, entonces tenés que entenderlo para proponerle actividades que de alguna manera tengan que ver con esa realidad que tiene. Pero frente a eso hay otra cosa, y es que todos esos niños y todas esas niñas tienen una capacidad de abstracción que tienen todos los seres humanos y que les podría permitir les permite absolutamente interesarse por cuestiones abstractas. ¿Ya? O sea, como que de alguna manera esta idea de que para que a los estudiantes les interese algo tiene que ver con su realidad cotidiana, ¿ya? Deja fuera, y eso me gusta decirlo ahora último, deja fuera otra realidad cotidiana que es tu intelecto, ¿ya? Y ese es como fundamental. Le quita una cosa fundamental de su vida diaria, es que es su intelecto, que tiene capacidad de abstracción, que tiene capacidad de interesarse en cosas que van más allá de su vida diaria, cotidiana, con las manos, con la gente. No sé si me expliqué. Sí, yo lo que creo es que de alguna manera como hay una tendencia a que no, que la actividad tiene que ser, que tengan que ver con ellos. Por ejemplo, siempre dicen, no, a los niños tú no les puedes hacer un problema con puros números, tiene que ser algo que les interese. Y ahí aparecen estos problemas que no le interesa a nadie, pero no sé, no necesariamente, quizás le interesa mucho más una cosa, un juego de números, por ejemplo. ¿Te fijas? Que puede ser mucho más interesante. Pero hay una exageración con eso. Sí, pero fíjate que sí, hay una crítica que se le hace a esto de las tareas diseñadas en el contexto de la justicia social, y es que el contexto más rico para hacer análisis, no sé, de problemáticas sociales es la estadística y la probabilidad, pero no hay, digamos, como que se queda en un nivel básico y no hay unos desarrollos que son mayores. Yo creo que uno de los retos es cómo uno complejiza esas tareas que están en contextos que son familiares para los estudiantes, porque un contexto familiar no necesariamente tiene que ser la feria. Sí, o sea, o a lo mejor la feria es familiar y usted puede encontrar allí, el reto es cómo uno vuelve complejas las situaciones que puede encontrar, no sé, sí, eso es complicado. Quiero hacer un comentario a lo que está diciendo el Paco y un poco a lo que apuntaba la diferencia esta que está viendo toda esta diferencia. Cómo nosotros como profesores de matemática vemos al estudiante, lo que decíamos al inicio, como humanizado, como un individuo que no tiene que ver con buscar una matemática que tenga que ver con un contexto del estudiante, hacer un problema con un contexto del estudiante, sino que mirarlo como un individuo que no es solo un estudiante en esta clase que tiene que aprender una fórmula, sino que como un ser un poco más completo y complejo. Como eso creo que es un poco más evidente y a lo mejor estoy cometiendo un error, pero es gracias a la experiencia que he tenido de compartir con otras áreas, de humanizar un poco más a los estudiantes a lo mejor en lenguaje versus a cómo nosotros a lo mejor tenemos esa mirada a los estudiantes en matemáticas. Es que también, con respecto a lo que decía el profe Pato, la idea que se me venía es que esto de conocer mejor al estudiante cuando decía fuera del aula, no solamente verlo, y lo que decía ella es como para llevarle
actividades matemáticas o no sé, en el aula que sean como relacionadas a lo que ellos viven, sino que yo creo que va más por el lado de yo empatizar, que por ejemplo si yo tengo que ver, no sé, ciertas materias y ciertas prácticas, que ese cabro chico a lo mejor en vez de la primera prioridad aprender matemáticas, su primera prioridad es sacarse el hambre. ¿Entiendes? Como que, no, claro, yo no que, sé, me que parece... de una otra forma es como, yo como profesor, como poder decir, este niño ya quiere aprender matemáticas, pero a lo mejor este niño en su casa es abusado. Entonces, no, claro, sí, de otra forma, una cosa no quita es otra. como, bueno, y en la clase de matemática, ¿qué priorizo? Como, ¿cachai? Pero por ejemplo, perfectamente puede pasar que un profesor, en un contexto para nada vulnerable, no sabe cómo viven los alumnos con la tecnología, ni idea. No tiene idea cuánto tiempo gastan en redes sociales, no tiene idea de eso y no lo entiende. Me enseña cosas que a los niños no hacen sentido. O sea, eso de conocer la realidad de los estudiantes, no necesariamente ahí, en general. Lo que pasa es que, claro, si va un profesor blanco a una comunidad negra, ya, o un profesor negro en una comunidad latina, o sea, claro, puede estar totalmente perdido. ¿Te fijas? Y ahí es como, pero eso no necesariamente es un tema de vulnerabilidad, es que viene una persona con otra cultura o con otra realidad a un contexto que no conoce, digamos. Entonces me parece absolutamente como relevante tener esos espacios de conocimiento. Sí, uno se pregunta por qué, por ejemplo, esta discusión sobre la justicia social, la equidad, sobre estas problemáticas de por qué llega tan tarde al campo de la educación matemática. Esa es una muy buena pregunta. O sea, hay otros campos que se han venido pensando el problema de humanizar al estudiante y nosotros apenas, digamos, yo siempre siento que es una conversación difícil. O sea, que hablar de estos temas en el campo de la educación matemática se recibe con mucho escepticismo, con mucho venga, yo lo cojo con pinzas porque es que las matemáticas son neutras, porque es que las matemáticas, bueno, todos los discursos culturales sobre las matemáticas entonces hacen que la conversación sea difícil, pero pienso que cada vez se está ganando mucho más espacio, digamos, la posibilidad de hablar de este tipo de cosas en el campo. ¿Algún otro comentario? Me quedaron dos cosas vueltas. Uno, lo que decía Nati sobre cómo priorizar. Y yo me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo quién fue quien en el seminario que estuvimos, el año pasado que vinieron investigadoras de afuera, como que decían, no, o sea, en la sala de clases hay que darle matemáticas. Como precisamente no puedes quitarle ese espacio. O sea, está bien, quizás tienen hambre, pero no puedes no darle clases. Eso me acuerdo y me quedó así como muy grabado. Y lo otro que me queda dando vuelta también esto mismo de las tareas contextualizadas o no, es por qué en este contexto tendrían más valor que en otro contexto. ¿Por qué, que también quizás es lo que estás viendo, por qué esto de la idea de que hacer una tarea que sea un tema que les interesa a los estudiantes aquí, en un contexto marginalizado, vulnerable, sería más valioso que quizás en otro? No sé. Sí. Me quedo dando vuelta. Sí, como ¿De qué manera utilizo esta entonces información del estudiante afuera? Sí, esa es, digamos, de las cosas que hay que explorar, pero yo creo que más que, acabo de caer en cuenta, que es que más allá de, digamos, contextos cercanos, es como también el reconocimiento de las experiencias culturales de los estudiantes. Yo tengo muchas preguntas allí, ¿cierto? Cuando hablan de este tipo de tareas y cómo se construyen tareas desde esas experiencias, yo tengo muchísimas preguntas, pero digamos que yo creo que más que, digamos, si de los niños, no sé, yo pensaría que si, por ejemplo, uno está en una comunidad de pescadores, sí, seguramente las experiencias relacionadas con esa actividad que son familiares para los estudiantes, uno como maestro podría preguntarse qué tipo de experiencias, qué tipo de tareas, situaciones, ¿cierto?, se pueden, digamos, aprovechar para construir conocimiento matemático, ¿sí? Para mí es, digamos, como fácil pensar en eso. Si los niños son de una comunidad negra que teje, que existe en Colombia, ¿sí? Que su principal actividad es tejer, el tejido con unas matas y unas cosas allá. Entonces, ¿cómo aprovecho esas experiencias de los estudiantes para construir conocimiento que puede ser matemático, que puede ser, no sé, de lenguaje, de historia, etcétera?
pero para mí es, digamos, fácil imaginarme eso. Yo digo, sí, esa es una experiencia cultural sobre qué rica y que se puede aprovechar, pero hay otros contextos donde yo no sé, y se quedan entonces solamente si uno piensa en contextos marginalizados en Chile, entonces en la feria. O sea, sí, cuando yo pienso en los estudiantes de Juan Pablo, en el liceo Malaquías Concha, yo digo, ¿cuáles son las experiencias culturales? Yo no sé. O sea, ¿qué es lo que identifica culturalmente a todos estos estudiantes, a partir de lo cual yo puedo construir unas situaciones ricas de aprendizaje de matemáticos? Yo no sé. Y entonces, ¿qué hace el profesor? Pues apelar a la feria. Claro, que es lo menos relevante. Oye, una cosa, ¿puedo todavía, no? Sí. No, lo que quería decir es que esto de apelar al contexto, por ejemplo, el contexto pescador, apelar al contexto para construir conocimiento matemático, tiene un problema, digamos, porque lo que tú quieres es, o sea, no es un problema, pero tiene una limitante. Tú quieres llevarlo mucho más allá de ahí. O sea, el conocimiento matemático que tú quieres construir tiene que sobrepasar esa realidad. Y justamente ese creo que es el desafío grande, que es usar los elementos culturales, pero para construir un conocimiento que va mucho más allá, porque tú no querés que se queden contando, o sea, oye, que se queden contando, que se queden contando pescado. Sí, claro. Tú querés que sean capaces de vivir en el mundo donde viven los demás y puedan participar y decidir si quieren ahí o no. Sí, yo estoy de acuerdo. Mostrarle el resto del mundo. Esa discusión la hemos tenido un poco en muy buena, o sea, no estando de acuerdo con Anaí, que está trabajando con fondos de conocimiento. ¿Esa? Okay. Justamente con eso, con los fondos de conocimiento, para generar actividades matemáticas que provienen de formas de trabajo matemática de los mapuches. Y eso te va a dar un espacio para crecer. Pero la idea es salir de ahí. Digo, no porque quieras salir de ahí, simplemente que la matemática, tenés que llevar a esos niños mucho más lejos con la matemática. Porque la matemática que usaban los mapuches era bastante limitada. Esa es una discusión muy interesante, Pato. No sacarlo del entorno, simplemente que tienes que hacerlo vivir en el mundo. Pero de todas maneras, hay gente que opina lo contrario, obviamente. O también aprovechar el entorno. A mí me tocó un caso que estaban estudiando unidades de medida geométricas. Y el niño era hijo de carpintero. Claro, y manejaba súper bien los centímetros, pero lo estaban haciendo medir con goma, con clip, con lápices, para como un apresto a la medida estandarizada. Era porque no estaban considerando su realidad de vida, digamos. Pero tienes que llegar a estandarizar en un momento. Claro, pero tienes que haber conocido, saber que el niño era hijo de carpintero. ¿Para qué le voy a hacer pasar medir con goma, con clip? Cuando ya tienes ahí un experto. Ya lo tiene el milímetro hace rato. Peina con la... Y también que ver con una actitud. Me acuerdo cuando hicimos clase con la Paula en cuarto básico en San Bernardo, en el 2014. Había un niño que era muy desordenado y molestaba todo el rato. Darío Paredes. Y el niño había tenido un montón de problemas, o sea, lo habían echado de la casa. Sí, y vivieron como un tiempo durmiendo dentro del auto. Entonces era como un contexto súper difícil y me decía, entendí muchísimas cosas y entonces entender la realidad sí efectivamente me parece que te ayuda a tomar una actitud distinta dentro de la clase y el aprendizaje de tu ¿Y funciona esto? Por supuesto. Por ejemplo, el chico hijo del carpintero, claro, tenéis que hacer actividades. ¿Por qué así esa actividad? Bueno, si no hay más comentarios, Marcos, el último comentario. Marcos, tenés un minuto, Marcos. Me llama la atención, yo no conozco el caso específico de matemática, pero el tema del contexto, por ejemplo, que sale en ciencias también ha sido una discusión recurrente sobre si dar o no el contexto. Y respecto de lo que tú decías, Paco, yo creo que nadie dice que uno toma este contexto como un punto final, sino que, al menos en ciencia, desde la didáctica, lo que se busca en las primeras etapas es explorar ideas previas para a partir de eso construir conocimiento. Entonces no es sino que es como un punto de enganche. Y también tiene que ver con la naturaleza como del conocimiento que se quiere enseñar, porque por ejemplo, tú podrías decir un niño que está aún en un contexto marginalizado, discusión que yo no voy a hacer ahora, pero tiene el intelecto, pero eso presupone que de alguna manera uno cree que basta con exponer al estudiante al mundo y a partir de esa interacción va a aprender.
Y eso tampoco es tan claro, al menos la ciencia ha sido súper cuestionada, esto de creer que porque yo coloco al niño a observar un fenómeno, solo inductivamente va a aprender ciencia. Entonces, ahí hay también ahí es donde entra el rol del docente, de la mediación, de la transposición directa. Y en esa transposición yo creo que esta humanización del estudiante, que apunta no solamente como a saber si es hijo de pescador o no, que es un dato, digamos, que es un dato fáctico, sino que también conectar con otras cosas como la emocionalidad, que son mediadores importantes en el Sí, ese es mi único punto, era que podía quedar con eso. Podía quedar con eso. Y decir, mira, aquí es que este es el contexto. ¿Entendí? Sí, es complicado. Eso del contexto es complicado. Vamos a dejarlo hasta acá. Está tan bueno. Agradecemos a Luz. Si quieren, pueden quedarse aquí. Gracias.